Mi nombre es Gerardo Morales, soy cordobés. Mi familia estaba compuesta en el año 70 por, éramos 4 hermanos, mi viejo y mi vieja. Vivíamos en una casa que ellos habían podido adquirir, una casa obrera. Mi papá trabajaba en lo que hoy es la Renault. En aquella época se llamaba Industria Kaiser Argentina. Y mi mamá era empleada pública. Lo destacable es que en aquella época los trabajadores podían adquirir una vivienda humilde en un barrio obrero. Ese fue el lugar donde yo me crié desde muy pequeño. Hice el colegio secundario en un colegio público y entré a la Universidad Nacional de Córdoba a estudiar agronomía, ciencias agropecuarias. Cuando ingresé a la facultad, había una época de gran convulsión política, en donde se ponía en discusión la continuidad del sistema en el que estamos viviendo. O sea, si los obreros y el pueblo en general analizaba si era lógico seguir con este sistema que hoy estamos sufriendo, porque la desocupación era baja y los salarios eran relativamente elevados. Entonces la lucha era por el sistema más que por el salario o por conseguir trabajo, distinto a lo que hoy ocurre. Hubo algunos hechos históricos que a mí me impactaron muchísimo hasta el día de hoy. Los voy a seguir recordando hasta el fin de mis días. Y primero, el Cordobazo. Cuando se produjo el Cordobazo, muchos vecinos de mi barrio estaban marchando, entre ellos mi papá, en contra de la dictadura que había en ese momento, que no es la última, sino la anterior.
el hecho de que hayan matado a un trabajador de la misma fábrica donde laburaba mi viejo, me impactó muchísimo y le impactó a la sociedad cordobesa, que se rebeló contra el sistema, contra la dictadura, y los trabajadores y los estudiantes tomaron la ciudad por un día y medio. La policía no podía contra la ira del pueblo por la muerte de ese trabajador. Otra cuestión muy impactante fue el asesinato de los compañeros entre Trelew. La guerrilla era muy bien vista en esa época porque era la audacia del pueblo, la energía, la inteligencia de la juventud que luchaba contra este gobierno dictatorial que nos oprimía, que nos reprimía. La muerte de esos compañeros fue muy triste para todo el pueblo. Esas son cosas que me fueron impactando. Junto con la represión policial, yo iba a un colegio que estaba pegado a la Universidad Nacional, y había veces que no se podía respirar porque la policía reprimía a los estudiantes y tiraba todos esos gases que hacía irrespirable la atmósfera. Incluso yo iba a segundo año, habré tenido unos 14. La primera vez que la policía me pega a mí, eso me impactó también mucho. Resulta que cuando la policía pasaba en sus carros de asalto, a los pibes le silbábamos, lo insultábamos, no los queríamos. Y en un momento se bajaron y nos empezaron a pegar. Siendo muy chiquitos nosotros, ¿no? Siendo estudiantes secundarios. Bueno, todo eso me llevó a que, por mi origen, por los hechos históricos que te cuento y un montón de otros que no los voy a contar porque no viene el caso, son los más importantes, yo tuve una inclinación hacia la izquierda, hacia las luchas populares, en contra de los represores, en contra de la burguesía. Eso me llevó a que cuando comience mis estudios secundarios, ya un poco más universitarios, un poco más grandes ya, tenga intenciones de participar en política. Y lo primero que hago es participar en una organización universitaria, Movimiento de Base de Agronomía se llamaba, que luchaba por los derechos estudiantiles. En esa época simpatizaba yo por todas las organizaciones de izquierda, el PC, el PCT, pero tuve un compañero de estudio que era medio vecino porque vivíamos más o menos cerca, que era miembro del PRT. Él no me contaba que era del PRT, pero a medida que iba avanzando las discusiones, las charlas, la confianza mutua, yo me iba dando cuenta que este compañero era del PRT, y la diferencia con los otros partidos es que el PRT apoyaba la lucha armada. Me fui contactando con el PRT hasta que decidí la incorporación. Muchos jóvenes de aquella época, era un fenómeno social, no era Cristóbal y yo, no, éramos muchos los jóvenes que queríamos un cambio profundo en la sociedad para bien y que no nos dejaban hacerlo en forma pacífica. O sea que no era que queríamos una guerra a lo loco. Ellos nos iban obligando con la represión, con las muertes, después con las desapariciones, a que los enfrentemos con las armas. Entonces la necesidad era incorporarse a organizaciones que puedan enfrentar esa situación de represión, de muerte, de secuestros, ¿sí? Y como individualmente no se podía, quedaba el otro camino, incorporarse a una organización
Yo elegí la organización que a mi entender tenía mayor claridad, hoy sigo pensándolo igual, y me incorporé al PRT. Después de la derrota militar, que no fue una derrota política, los ideales que defendíamos siguen vigentes y quizá hoy aún más vigentes, yo me incorporé, no me incorporé, pero sino milité en el Partido Intransigente, que fue el lugar donde nos reagrupamos los compañeros que de distinta forma habíamos sorteado el proceso. Fue en el Partido Intransigente donde me volví a encontrar con mis compañeros conocidos y conocer nuevos compañeros que, por la forma que nosotros teníamos de militar, que era una forma, un partido clandestino, no conocía, porque buscábamos conocernos poco. Después del Partido Intransigente seguí buscando una organización donde incorporarme, colaboré mucho con el movimiento Teresa Rodríguez y decidí, a conciencia y confiado, incorporarme a Fogoneros. En los 70 la clandestinidad era fundamental y las medidas de seguridad también, porque un error, una equivocación implicaba la cárcel, la tortura y quizás la muerte y desaparición del compañero. Entonces teníamos que ser muy precisos en las medidas de seguridad. Cada uno tenía un nombre de guerra, que no era el nombre legal, un nombre semilegal, que era el sobrenombre que usan las familias, Franco, Chichi, Nelly, sobrenombres que citaba en la facultad, te decían, en vez de decirme Gerardo, Cabezón, a mí me decían Cabezón, no sé por qué. Y después teníamos nuestro nombre legal, ¿no? Otra cosa que teníamos era que tratar de tener limpio nuestro domicilio. Limpio implicaba no tener material que nos comprometa, pero cada casa tenía que tener un lugar que en aquella época le llamábamos berretín, no sé cómo le dicen ahora, que es un lugar donde si hay un allanamiento rápido no lo van a encontrar, van a tener que hacer un esfuerzo para encontrar, donde guardábamos documentos, libros, a veces armas, o a veces cosas que no sabíamos qué era, pero que teníamos que guardar, estaban guardadas en la casa de cada uno. Éramos un partido clandestino y de organización celular, o sea que había células pequeñas, en nuestro caso eran 3 o a lo sumo 4 compañeros, que se reunían una vez por semana a estudiar y hacíamos actividades todos los días. Nos llegaba el periódico, El Combatiente, una vez por semana, y nos llegaba el diario o el periódico también, Estrella Roja, cada 15 días. Nosotros teníamos que recibirlo, estudiarlo, leerlo y distribuirlo. Tratábamos de que ninguno de nosotros conozca más de lo únicamente necesario para poder movernos. Si teníamos que ir a la casa de un compañero que nosotros no teníamos que conocer, nos llevaban tabicado. Tabicado es bajar la cabeza, mirar el suelo y caminar varias cuadras hasta que uno se desorienta y solamente levantar la vista cuando ya está adentro. No conocer, lógicamente, los nombres ni el lugar de trabajo de cada uno de los compañeros. Teóricamente, nosotros teníamos que estudiar, porque si íbamos a tomar el poder teníamos que conocer de cómo se toma el poder, de qué cosas vamos a hacer, cómo se va a construir el socialismo, cuáles son los puntos débiles del capitalismo, etc. En mi caso fui poco estudioso, sí leí en todas las semanas el periódico El Combatiente, pero los libros me costaban un montón, porque era una época, bueno, ahí va una justificación, era una época de mucha actividad, ¿viste? Y mi caso en particular, yo quería, y que lo conseguí, mantenerme siendo un buen estudiante y además un militante. Entonces el tiempo era muy escaso y requería mucha energía.
Pero el partido nos recomendaba siempre, ahora lo entiendo con más claridad, estudiar, estudiar. O sea, no solamente hacer, sino también conocer, profundizar. Recordamos que en aquella época no había celulares, no había computadoras y que el enemigo no estaba tan capacitado para infiltrar organizaciones. Nosotros cuando se incorporaba un nuevo miembro al partido, tratábamos de estar seguros de que no fuese un infiltrado, cosa que es imposible estar seguro, pero sí buscábamos la forma de conocer. Por ejemplo, yo tenía un conocido que estaba interesado y yo le había propuesto ingresar al partido. Mi responsable me preguntaba, che, ¿y sabes dónde trabaja? ¿Estás seguro que trabaja ahí? ¿La familia la conoces? ¿Hace mucho que vive donde dice que vive? Que eran algunas medidas que tomábamos para evitar la infiltración, que era una de las armas que tenía el enemigo, o sea, un método que tenía el enemigo para combatir contra nosotros. Yo me acuerdo un teniente, el teniente Lucas, decía siempre, a mí me quedó grabado, ya no van a venir más canas con zapatos puntudos, porque la policía usaba zapatos de cuero puntudo, ¿viste? Y ya ahora van a ser distintos, tenemos que estar preparados, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que cuidar toda la seguridad nuestra. Eso era, bueno, una regla de oro para nosotros, para poder seguir. La represión eran más torpes que ahora. Eran más torpes, nosotros teníamos la iniciativa y ellos estaban a la defensiva. Entonces, ¿qué te puedo decir? A ver, a mí me tocó una vez disfrazarme de inspector de tránsito y parar una calle para que los compañeros hagan la acción. Y era muy fácil. Como te digo, para mí el enemigo no estaba en condiciones de pararnos, porque nosotros teníamos mucha iniciativa, pero después se revirtió. Ellos tienen ahora un montón de mecanismos que nosotros tenemos que estar atentos y volver a tomar la iniciativa. Porque si la iniciativa la tienen ellos, va a ser muy difícil derrotarlos. Yo era miembro del partido. Cuando ingresé estaba en una célula de propaganda cuya función principal era recibir los periódicos, ordenarlos, distribuirlo a cada compañero, darle una cantidad determinada de acuerdo a cuántos lectores tenía cada uno, cobrar, porque los periódicos los vendíamos, no los regalábamos, rendir la recaudación de los periódicos, hacer pintadas, colgar banderas, las primeras actividades que me tocó como miembro del PRT. Al poco tiempo o al tiempo hay una reestructuración en el Frente Estudiantil en Córdoba y se decide poner a un responsable militar en cada facultad. Pero ese responsable tenía que ser de otra facultad, es decir, en agronomía podía venir uno de ciencias económicas, en ciencias económicas uno de arquitectura, así, para mantener la clandestinidad. Entonces a mí me eligen para que sea responsable, sobre todo de las medidas de seguridad, en la facultad de filosofía. Y yo era estudiante de agronomía. Y al poco tiempo cada responsable militar se lo incorpora directamente al ERP. Éramos 12 compañeros de una escuadra que éramos todos estudiantes. La compañía se llamaba Compañía de Decidido de Córdoba y la escuadra estudiantil formada por 12 estudiantes, un sargento y un teniente del ERP. Un día nos dicen temprano, todas las mañanas pasábamos el parte diario. El parte diario era la información de lo que nos había ocurrido
el día anterior, escrito en un papelito muy pequeño, un papel de armar cigarrillos a veces, sino un papelito chico, se lo pasamos al responsable y el responsable, vaya a saber qué hacía, pero bueno, él tenía que tener esa información. Y ese mismo momento nos pasa una orden de que nos acuartelemos. O sea, teníamos que estar los 12 compañeros acuartelados. El primer problema era dónde. Era dónde porque, bueno, porque había mucha represión y había que conseguir una casa donde estábamos 12 personas por un tiempo determinado. Una compañera consigue una casa y nos vamos los 12 a esa casa, muy nerviosos, éramos todos jovencitos, yo tenía 20, 19, 20, teníamos todo, ¿viste? O la gran mayoría. Y estábamos ahí esperando las órdenes, acuartelados, sin saber qué nos ordenarían, de qué se trata, porque era una organización clandestina y porque ese iba a ser un golpe de mano bien clandestino, ¿no? Como a media mañana viene un compañero que nos dice que nosotros vamos a tener que cortar un lugar donde no pueda pasar la represión, pero que no nos iban a decir el lugar y que nos iban a traer un auto para que quememos ese auto que impida el ingreso de la represión. Después viene el compañero, bueno, también le iban a traer armas. Vuelve el compañero y dice, mira, no hay ni armas ni autos, pero ustedes van a tener que cortar sí o sí ahí. Y ya nos dijo a dónde. En la calle Humberto Primo y La Cañada en Córdoba. No, San Juan y La Cañada, Boulevard San Juan y La Cañada en Córdoba. Bueno, y se fue el compañero, era el teniente Roque. Se fue. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, compremos nafta. Compramos 2 damajuanas de 10 litros de nafta, más un montón de molotov, y nos organizamos para llevarlas. Y ya el compañero nos dijo también a qué hora tenía que ser la acción, o sea, ya sabíamos que a las 24 de mayo de 1975, a las 20 horas nosotros teníamos que evitar sí o sí que pase la represión por esa esquina. Escondimos, en esa época todavía había algunos baldíos, en los baldíos las 2 damajuanas, nos organizamos en grupos de A3, un grupo a mí me tocó de A2 porque, bueno, no daba para 3, era 3 y 2, algo así. Y cuando sea la hora, yo tenía que mirar al frente a mi compañero, el sargento Juan Carlos Luna, también un homenaje para él, dio la vida ofrendó su vida para la lucha por una sociedad más justa. Estuvimos enfrentados y habíamos quedado que nos mirábamos los ojos. Cuando mirábamos los ojos era la seña y largamos las molotov. Otros compañeros tiraron las damajuanas, se hizo una hoguera muy grande. Una vez que encendió todo, cada uno se fue a su casa. Primero, antes de llegar a casa, se hizo una reunión más pequeña de cada célula para saber que todo había salido bien, todo salió bien. Y en esa reunión, antes de irme a mi casa, charlo con un compañero, che, ¿y para vos qué fue? Y le digo, para mí, en el teatro que quedaba a la vuelta iba a estar el interventor provincial, el Facho de la Cabane. Para mí que intentaron o lo lograron ajusticiar a la Cabane, que era el miembro de las 3A que había puesto el gobierno. Y el compañero dice, no, para mí debe haber sido la fuga del Buen Pastor. Pero no sabíamos ninguno de los dos. Llego a mi casa, prendo la radio y a la 1 de la mañana, cuando cierra la Radio Universidad, termina con las últimas noticias y ahí me entero que había sido la fuga del Buen Pastor. Para mí doble alegría, primero porque se liberaron las compañeras, ¿no? Pero había una compañera que había sido miembro de mi célula y que estaba en cana, la compañera Alicia Dambra, que después desaparece, había formado parte de la célula
en la cual yo militaba, y bueno, una alegría doble. La liberamos a la compañera. O sea, y se comparaba la lucha, nada que se liberaba y se iba a Europa, ¿no? Las compañeras todas se reincorporaron a la lucha. Eso de la fuga del Buen Pastor. Básicamente eso, casi como decirte que fue una operación muy buena, que casi no tuvo fallas, que todas las compañeras que iban a fugarse pudieron fugarse, se reincorporaban a la lucha en libertad, no cayó nadie preso, no hubo que tirar un tiro. Por los que no saben, la fuga fue planeada y ejecutada. Un camión con unas cadenas muy gruesas iba a pasar cerquita de la ventana de la cárcel y se iba a enganchar a las rejas de esa ventana, y las compañeras las que estaban presas, habían puesto todas habían lavado las sábanas, y las sábanas las colgaron de manera tal que no las vieran el guardia que estaba arriba cuando ellas pasaban. Estaban todas listas y cuentan compañeros que decían 1, 2, 3, coche 1. Esas tres compañeras se iban al coche 1 que las esperaba, ya sabían cuál. 3, 4, 5, coche 2 y así, o sea que cada grupito de compañeras se incorporó, se fue en un auto manejado por un compañero a un barrio distinto. Y no cayó ninguna, o sea, no pudieron en ese momento captarla, detener a ninguna, ni los compañeros que participamos, ni las compañeras que se fugaron. Nosotros éramos una escuadra, como te había contado, integrada todos por estudiantes universitarios. Había habido una asamblea en el comedor universitario de Córdoba, en la ciudad universitaria, y había venido la represión, la Policía Federal, y había detenido un montón de compañeros, los había subido en un colectivo, porque no cabían en patrullero, pero un montón, y los detuvo a todos. Y seguramente que no han sido bien tratados los compañeros eso. En la Colimba, mucho para contar. A mí me tocó la Colimba en el año 76, el año del golpe. Los milicos ya venían con su método de represión interna. Nos tenían sonando de un lado para otro, salte acá, vaya para allá, castigos permanentes. Y yo tenía que militar en ese lugar, que era estresante de por sí, pero además, como yo era un infiltrado en la fuerza del enemigo, tenía que estar muy atento y tener nervios de acero porque era jodido, ¿viste? En una oportunidad, para hacerla lo más corta que pueda, en una oportunidad me convocan los jefes del cuartel, de la compañía donde yo estaba, y me esperan en un lugar aislado. Ahí me apresan, me golpean muchísimo, me suben a un auto. Resulta que yo tenía claro que no tenía que tener ningún documento que me comprometa. Tenía 21 años, mi compañera tenía esa edad, me manda una carta de amor. Y en esa carta me pone que me quería, etcétera, pero también pone que un compañero se había caído en la moto. No pone un compañero, sino lo nombra el compañero, y se había quebrado en la pierna. Eso quería decir que el compañero se había quebrado, ¿viste? Que no. Entonces que tuviera cuidado yo. Sí. Yo estaba tranquilo porque el compañero no me conocía como miembro del partido. Sí me conocía así en la facultad, pero no sabía que yo era miembro del partido. Yo la tenía que haber leído y tirado inmediatamente. La leí y me la guardé para tirarla dentro de un rato. O la guardé un día, ya no recuerdo, pero digamos, demoré en eso. Cuando me están pegando, sacan la carta y me dicen, ¿quién es Liliana? Y mi novia. ¿Y quién es el que se cayó y se quebró? Y no tuve velocidad para decir que
No sé, le digo. Ah, vos no sabés que te mandan carta, quién es que se cae. Siguieron pegando, pegando. Me ataron las manos atrás, me encapucharon, me llevaron en la parte de atrás del auto, tapado con una colcha, muy golpeado. Y en mitad de camino me sacaron de ahí, me pusieron en el baúl de otro auto que ya no sabía cuál es, porque ese auto sí sabía cuál es, porque yo lo había visto, pero el segundo auto ya no. Calculo que era un auto grande, porque en el baúl no cabría en un auto chico. En ese lugar, me llevan a un lugar de detención, no sería detención, de secuestro, donde estaban los secuestrados, que por lo que yo leí después era un lugar que ellos era provisorio, o sea, capturaban, secuestraban a alguien, lo llevaban ahí hasta decidir si se lo mandaban a Menéndez o se lo mandaban a Macera o se quedaba ahí. Recuerdo estar casi sin posibilidad de ponerme de pie todavía por la golpiza que me habían dado y ahí me dicen que me querían hablar conmigo de política. Y ¿qué querían hablar? No sé, ¿viste? Dice, ¿cuál es su estrategia? Ahí me llevan y me ingresan, estoy en la intemperie, después yo me doy cuenta que estoy adentro de una habitación o de un lugar cerrado, me llevan a poner una cama, me desnudan. La cama no tenía colchón, sino que tenía sunchos, me ponen abajo de los glúteos un plástico y me atan de pie de mano contra los espaldares de la cama. Viene un tipo, me empieza a pegar, sin hacerme muchas consultas, me dice, pibe, más vale que colabores, porque si no colaboras, sos hombre muerto, y me empieza a pegar, me pega. Y al rato y al rato me piden mi nombre, yo le doy mi nombre, mi número de documento, y me ponen en el dedo del pie, después me doy cuenta que es un cablecito, el cablecito de la picana, y me empiezan a picanear pidiéndome que dé los nombres de mis compañeros. El dolor de la picana es muy intenso, te obliga a gritar, no se puede no gritar. O sea, al menos yo no podía no gritar, porque la picana era muy fuerte. Y me decían, cerrá los puños, cuando vos estés dispuesto a hablar, abrilos. Entonces yo estaba así, y cuando no aguantaba más abría, inventaba un nombre. Se ve que había uno que conocía Córdoba, pues decía, ¿dónde vive? El nombre yo lo inventaba de unos futbolistas de Córdoba. Entonces me imaginaba una casa cualquiera y digo, mirá, tenés que portar la avenida, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, ahí queda. Y ¿sabes otro? No, no sé otro. Bueno, me volvieron a dar picán y cuando no se aguantaba más, hice eso 3, 4 veces, no sé cuánto, y quedé desmayado. Cuando vuelvo en sí, cuando vuelvo en sí, ya era de noche, yo me doy cuenta, después me doy cuenta, pero en ese momento también, porque cuando era de noche había poco movimiento. Cuando era de día, yo calculo que a eso a las 7, las 8 llegaba una patota de gente que salía a secuestrar, a investigar, y yo no escuchaba hablar. Hablaban de que andaban en un rastrojero y en otro auto que no me recuerdo si lo nombraban o no, tenían 2 autos aparentemente, conversaban entre ellos, que habría que allanar allá, que este ya lo tenemos, que este otro no. Bueno, me fui un poquito porque esa noche se ve que le habían dejado encargado al guardia que llene algunos datos con una máquina de escribir, no había computadora en esa época, y me pregunta, nombre del padre, yo le doy el nombre del padre, nombre de la madre, me quedo dormido de tanto golpiza que tenía, ¿no? Y el hijo de su mamá me despierta con la picana. Después de tomar mis datos personales, le pregunto si me puedo dormir, me dice que sí, y me quedo dormido.
Bueno, al día siguiente me despierto y escucho el movimiento de la gente en ese lugar, que yo calculo que era una patota de unos 10 más o menos, por la forma que se movían. No veía nada yo, estaba con el capucha. Tenía la capucha y además me habían puesto una venda, de esas vendas que se usan en los hospitales, esa venda blanca bien pegajosa. Primero la venda y después la capucha. Estaba ahí y esa noche, ya estamos hablando de la segunda noche, un pervertido, porque no se le puede decir otra cosa, me empieza a rigorear también con golpes y me empieza a amenazar, a decir que me va a quemar, que después que me quema con fósforo van a venir las moscas, no pone huevo y se me va a embichar, que me va a doler muchísimo, que me va a tirar ácido. Pero no me interrogaba, era la diversión de él. En ese día, o el día posterior, ya no tengo certeza, me sacaron afuera, hicieron un simulacro de fusilamiento. Eran para mí medio tontos los tipos, porque dice, tirale, no le tiré, sí, tirale, matalo, pero yo no veía. Entonces ellos me acercaban un cañón a la cabeza que yo no veía y disparaban con un aire acondicionado, aire comprimido, ¡pum! Así el ruido, pero no salía nada. Y se reían, ¿viste? Y este aire comprimido después tiene algún detalle. Al siguiente día traen otro secuestrado, que lo ponen en la cama donde estaba yo y a mí me dejan con una esposa a la cama y con cadenas en los tobillos también en la cama, y lo acuestan, este nuevo secuestrado, en el lugar que estaba yo. Siento que hablan de otro detenido que le decían Cacho, que no sé el nombre, que estaba ahí, y le decían, Cacho, ya pareces Cristo, estás flaco y barbudo. Sé que Cacho aparentemente hacía un tiempo más prolongado que el mío que estaba ahí. Este señor que traen, lo interrogan, yo digo un señor, bueno, todos somos señores, 50 años tenía, era ingeniero, trabajaba en la Municipalidad de Buenos Aires. Todo eso lo sé porque escuchaba y también escuché el nombre de él. Y en definitiva estábamos en ese lugar 3 secuestrados. Este señor Heriberto Di Gregorio, que después me entero que es Herimanto de Gregorio, no Heriberto, de Gregorio. Cacho, que nunca supe quién era, y yo, los 3 que estábamos ahí. Nos daban de comer una vez por día. Uno tenía que pedir que lo lleven al baño. Generalmente te decían espera un poco más, o sea, no te llevaban al baño así nomás. Y bueno, nos llevan al baño encapuchados, pasa, ahí está, y de nuevo encapuchado y atado. El día 7 tiene que haber sido de mi estadía ahí. Cacho pide ir al baño cuando había poco movimiento, es decir, debe ser después de las 19 horas más o menos, que quedaba el guardia solo. Eso yo ya me daba cuenta. De noche no había conversaciones, nada, había poca gente. Cacho lo pide que lo lleven al baño, lo llevan al baño y él cierra la puerta y rompe un vidrio. Todo esto auditivamente y por comentarios de ellos, no lo pude ver. Y empieza, bueno, abrí, se escucha, y que golpean la puerta, y es el tipo pegaba patadas a la puerta, abrió la puerta del baño, y Cacho lloraba, mátame, por favor, mátame, no aguanto más, mátame. Lo llevaron a Cacho a la otra cama que había, y a mí me sacan las cadenas para encadenarlo a él, que él seguía gritando, mátame, no quiero estar más, mátame. Y lloraba.
Y bueno, Cacho está encadenado y yo quedo esposado. Al otro día, cuando viene la patota, da la novedad. Sí, anoche Cacho se quiso escapar, entró, yo lo hubiera matado, pero no hizo falta, que no sé las cosas que decían ellos. Y yo empiezo a jugar con la esposa, ya no tenía las cadenas, y empiezo a notar que si hago mucha fuerza, la esposa salía. Salía. Era para tener muchísimo miedo, vos te sacás la esposa ahí. No sabía dónde estaba, cuánto era, no sabía nada. Pero había un detalle, que te sacaba la esposa y no te la ibas a volver a poner. No iba a poder entrar, porque una cosa es sacarla y otra cosa es ponerla, además, qué sé yo quería vivir, ¿viste? Y entonces ese día no pido ir al baño. Y espero que se haga la noche. Cuando escucho silencio total, me corro la venda. A mí me habían dado una almohada que la usaba como colchón y una colcha con la que me tapaba. Corro un poquito la colcha, corro un poquito y miro, y en un sillón amplio pero individual estaba un tipo durmiendo, acostadito, con una colcha tapadito. Y bueno, es ahora o nunca. Yo siempre digo que la mitad de la fuga la puse yo y la otra mitad la pusieron ellos. Ellos por pelotudo y yo por ganas de seguir viviendo. Me saco a la esposa, me pongo de pie. Yo estaba con pantalones negros porque era mozo. Como soldado, yo defendía la patria sirviéndole la comida a los oficiales. Pantalones negros y mocasines de mozo y camisa verde de soldado. Así me secuestraron y así estaba vestido. Me pongo de pie y no sabía realmente qué iba a hacer y para dónde iba a ir. Te ponen en un lugar que vos no sabes. O sea, la vida me puso ahí y bueno, ¿qué hago? Entonces digo, voy a agarrar esta máquina de escribir y se la voy al tipo que está dormido y bueno, me voy a desquitar de todas las cosas que me han hecho. Y dice, después me matarán, porque yo pensaba que me iban a matar. Y cuando voy rumbo a la máquina, veo un arma. Entonces digo, no, entre una máquina y un arma. El arma era el aire comprimido que utilizaban para el simulacro. No me servía. Pero cuando fui así, veo el baño y paso por una cocinita que había. Tomo un cuchillo de esos cerrados, pero no los tramontinas de ahora, sino los viejos, antes los panzoncitos, eso. Me meto al baño y agarro ese cuchillo, no sé para qué, pero me meto al baño y veo que está roto el vidrio y hay una tela mosquitera. Digo, bueno, rompo la tela mosquitera y veo qué pasa. Y hacía un ruido tremendo porque era todo silencio. Entonces yo quería romper, hacía. Me subo arriba del inodoro, pongo la cabeza y salto para el otro lado. Que se hagan agua los helados, que pase lo que pase, a mí me iban a matar. Entonces yo digo, cuando salto me van a disparar y bueno, mejor que me disparen y me maten antes que seguir sufriendo eso. Y caigo en un patio de una casa. Había una tapia, unos palos en un rincón, una tapia de una casa. Y digo, bueno, cuando yo trate de saltar la tapia, ahí van a estar los guardias con sus perros y qué sé yo, y me van a tirar y me van a matar, y lo mismo, es mejor que lo que me está pasando. Cuando trato de saltar la tapia veo un campo y nadie dispara. Entonces ahí salto y ahí me empieza a venir la esperanza de salir vivo de ahí. Porque antes yo pensé que no iba a salir vivo. Bueno, salté y empecé a correr. Corría, no sabía ni para dónde, no sabía nada, ¿viste? Había mucho rocío en Yuyos Altos, me empapé todo. Crucé una vía del tren, la volví a cruzar, crucé un arroyito. Y cuando empezó a amanecer, me doy cuenta que estaba cerca del Hospital Militar de Campo de Mayo. Ya estaba ubicado.
porque yo conocía cómo salir desde el hospital, porque yo ya lo había estudiado, cómo salir si estaba en ese lugar, o cómo entrar sin que te vean, o cómo salir sin que te vean. Yo pensaba cómo entrar más que cómo salir, ¿viste? Como sé cómo iban a entrar los compañeros. Pero bueno, me quedé en los yuyos todo el día hasta que volvió a anochecer y ya enfilé para el lugar donde yo sabía que se salía de ahí. Posiblemente había otros lugares más sencillos, más cerca, pero era el único que yo conocía. Entonces caminé hasta el lugar donde yo hice una guardia como colimba, que fue la que me ayudó a orientarme. Salté a un barrio militar, esperé que sea más tarde, que no haya gente, después salté a la ciudad de San Miguel y salí caminando, haciéndome uno más, y me fui al centro de San Miguel y ahí empecé a pedir dinero prestado, que me regalen dinero para el pasaje. Y la gente me dio para el pasaje. Me imagino la pinta que tendría yo, porque después me entero que tenía todo negro acá por la cinta. Esa cinta, cuando vos te despegas, te queda muy pegajosa, parecía el zorro. Tomo un colectivo que me lleva hasta un lugar que me quedaba cerca de la casa de un pariente, de una tía, que era el domicilio que yo había dado para que cuando tuviese francos cortos me dejen salir, porque el soldado que no tenía un domicilio, ponerle a 50 kilómetros del cuartel, no lo dejaban salir. Y me voy al barrio y en vez de ir a la casa de mi tía, ya estaba bicho en eso, me voy a la casa de una vecina. Y le golpeo las manos, lástima que no me acuerdo el nombre de esa vecina. Entonces, suponete, doña Mari. Sí, ¿quién es? Soy yo, el sobrino de doña Juanita. ¡Uy, querido! Han allanado la casa de tu tía. Cuídate, sí, pero yo necesito hablar con ella, necesito que más ayuda. Uy, bueno, hace una cosa, dice, andate a la casa del abuelo Monte, ese sí me acuerdo el nombre, que no hay nadie, yo voy a hablar con tu tía. Me fui a la casa del abuelo Monte, que era gente conocida de mi tía, y me quedé esperando ahí y aparece mi viejo. Cuando me secuestran, los militares aplicaron un protocolo que tienen ellos, que es al soldado desertor hay que ir a buscarlo a la casa. Y se manda una comisión de un suboficial y un soldado. Y van a la casa y golpean la puerta. ¿Está acá Gerardo? No está, bueno, nos volvemos. Cuando golpearon la puerta en la casa de mis viejos, no, y si está haciendo la colimba, no, si lo venimos a buscar por desertor. Mi papá, que sabía que yo militaba, me imagino lo que habrá sufrido, se fue a Buenos Aires al cuartel. Y estuvo en el cuartel. Ahí lo atendieron, le cobraron la camisa que me llevé, los zapatos mocasines, le cobraron y le dijeron que no sabían nada de mí. Y bueno, la cosa sigue larga, es sufrir muchísimo vivir clandestino, sobre todo cuando uno empieza a incorporar, a darse cuenta que hubo una derrota militar. Actualmente estoy militando en una organización revolucionaria, Fogoneros, y yo creo que es muy importante para poder aportar al cambio que tiene que haber en la sociedad, para una sociedad sin explotados, sin explotadores. Actualmente estamos sufriendo muchísimo los argentinos y los latinoamericanos y gran parte de otros países, debido a que un grupo muy pequeño se apropia de los resultados del trabajo de los trabajadores. Si vos te fijas desde la cámara esa que me está filmando hasta todo lo que está alrededor, todo lo han hecho los obreros. Sin embargo, un grupo de parásitos muy pequeños son los que se están enriqueciendo. Y cada vez más, porque
El capital es dinero invertido para obtener más dinero. Y eso se va cumpliendo. Y cada vez son menos y más ricos. Mientras que los trabajadores cada vez más pobres. Y eso hay que revertirlo porque va en contra de la misma especie. Los seres humanos no podemos seguir viviendo en estas condiciones. Hay que revertirlo y por eso hay que militar. Quisiera agregar respeto y memoria para los compañeros caídos, para la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad, la sociedad socialista, sin explotados ni explotadores. Invitar a los que ven este video que se incorporen a la lucha que es justa. Es una lucha justa, luchar por una sociedad mejor.